Oración del día. Un día nuevo, un día diferente, un día de mostrar nuestro rostro con alegría, porque nuestro rostro es la creación de nuestro Dios Todopoderoso. Todo lo que somos es gracias a Él, y jamás debemos sentirnos avergonzados de lo que somos cuando creemos en Jesucristo nuestro Rey y Salvador. El Señor nos llena de cosas maravillosas, como lo son la autoestima, el entender que aunque otros pensemos que no somos nada, valemos mucho para Él. Leemos en Marcos capítulo 8, versículo 29. Entonces Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que sois? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Reconociendo, así debemos ser, como Jesús. Jesús nunca ocultó. Jesús siempre dijo quién era, así como debemos nosotros de decir quiénes somos. ¿Por qué ocultamos nuestro propio yo? ¿Por qué tenemos temor de que conozcan la forma en que realmente somos? Debemos ser sinceros y claros con nosotros mismos ante todo, y entender que somos una bella creación del Dios Todopoderoso, que no sintamos jamás vergüenza, aunque hemos fallado, aunque fallemos de alguna manera, debemos siempre sentirnos bien, sentirnos positivo. No todo el mundo es perfecto, nadie es perfecto, solo Jesús. Podemos ser claro, aceptando que Jesucristo es el único que puede estar verdaderamente entre nosotros mismos para hacer la voluntad de Él. No sientas vergüenza jamás de reconocer que somos quienes somos ante Él. Muchas veces, al ocultarnos, dejamos que otros vean la verdadera hermosura que hay en nuestras vidas. Sintámonos seguros, tengamos o no debilidades o fallos, debemos mantenernos firmes porque Jesucristo es el perfecto y nosotros somos su creación y debemos vivir de la mejor forma. Por eso oramos en este día. Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por este maravilloso día. Gracias por haberme creado y darme la oportunidad de estar en el medio de los demás y ser ejemplo para otros de que tú eres el Todopoderoso y que nada existe sin ti. Pero yo sí existo gracias a ti, porque tú me bendices y me llenas de todo. Gracias por hacerme como me has hecho. Me siento orgulloso de mí mismo, porque sé que aunque en un momento me sentí débil, ahora tengo la fortaleza de vivir contigo y que tú seguirás siendo el que todo lo puede para mí. Gracias, Señor. Bendice a mi familia, bendice a mis hijos, bendice a mi esposo, bendice a mi esposa, bendice a todos los seres alrededor y cada día permíteme llevar más de tu palabra a lo que lo necesita. Gracias, Señor, por ser tú el Todopoderoso. Que Dios les bendiga a todos. Todo esto lo presentamos en el nombre del único, verdadero Jesucristo, nuestro Rey Salvador, y el pueblo dice: amén.